A orillas del río Hudson, una joven yace inmóvil. Su rostro, antes admirado por toda Nueva York, ahora es solo un eco de lo que fue. Se llamaba Mary Cecilia Rogers y su muerte desató el escándalo más grande del siglo XIX. Inspiró cuentos, derrumbó reputaciones y nunca fue resuelta. Esta es su historia. La misteriosa señorita Rogers. La ciudad de Nueva York en los años 1830 y 1840 vivía una transformación vertiginosa. Las calles adoquinadas eran recorridas por carruajes tirados por caballos. Los barrios crecían desordenadamente y la tensión entre el progreso y la desigualdad social se hacía cada vez más evidente. En ese escenario emergió una joven que pronto se convertiría en el epicentro de uno de los misterios más sonados de la primera mitad del siglo XIX. Mary Cecilia Rogers. Mary nació en 1820, probablemente en Lyme, Connecticut. Su padre, un oficial de la Marina Mercante, murió cuando ella aún era niña, dejándola al cuidado de su madre, Phoebe Rogers, una mujer estricta, religiosa y muy preocupada por las apariencias. Después de la muerte del patriarca, madre e hija se trasladaron a Nueva York, buscando nuevas oportunidades en una ciudad donde la promesa de prosperidad se entrelazaba con el riesgo y la incertidumbre. La familia vivía en una pensión que Phoebe administraba con mano firme, aceptando inquilinos selectos, la mayoría hombres jóvenes que trabajaban como empleados o comerciantes. Mary creció en ese ambiente, rodeada de hombres pero bajo la vigilancia férrea de su madre. Desde muy joven, su belleza comenzó a llamar la atención. Tenía el cabello castaño oscuro, ojos intensamente azules y una expresión serena que contrastaba con la vida ruidosa de la ciudad. En 1839, con apenas 19 años, Mary consiguió un trabajo en la tienda de puros de John Anderson, ubicada en Broadway, una de las calles más transitadas de Manhattan. Lo que comenzó como una ocupación modesta, pronto se convirtió en una atracción local. Anderson, hombre de negocios astuto, se dio cuenta de que la sola presencia de Mary atraía multitudes. Su tienda, antes común, comenzó a recibir visitantes de todo tipo: abogados, escritores, oficiales del ejército e incluso políticos. Los hombres no acudían por los cigarros, iban a ver a la bella del cigarro, como comenzaron a llamarla en los círculos periodísticos. Mary, sin buscarlo, se convirtió en una celebridad. La prensa, siempre ávida de personajes coloridos, comenzó a mencionar su nombre. Columnistas del New York Herald y el Sun escribían sobre sus supuestas conversaciones con clientes. Algunos la describían como encantadora y educada, otros como fría y distante, pero todos coincidían en algo: su belleza no era común. Algunos poetas incluso le dedicaron versos anónimos publicados en pequeños diarios. Aquello no era común para una mujer soltera en 1840. Las jóvenes estaban destinadas al matrimonio o al servicio, pero Mary parecía deslizarse entre ambas expectativas como una figura imposible de clasificar. Y mientras su fama crecía, también lo hacía el misterio que la rodeaba. Muy pocos sabían realmente quién era. Era cordial, pero no íntima, bella, pero no provocadora. Había rumores de pretendientes secretos, de propuestas matrimoniales rechazadas, de encuentros en la trastienda de la tienda de puros, pero nunca se confirmó nada. Incluso Edgar Allan Poe, quien más tarde escribiría sobre su caso, afirmó haberla visto en la tienda y quedó impresionado por su aspecto. Pero detrás del mostrador y de los saludos formales, había una joven que lidiaba con un entorno que la miraba más como objeto que como persona. Mary se encontraba atrapada entre el deseo masculino, la vigilancia materna y una ciudad donde la reputación de una mujer podía destruirse en segundos. Y entonces, un día, dejó de aparecer por la tienda. John Anderson publicó una nota diciendo que Mary se ausentaría por motivos personales. Algunos pensaron que había renunciado, otros que estaba enferma. Incluso hubo quienes sospecharon que algo terrible le había ocurrido, mucho antes de que eso se hiciera realidad. Pero la joven volvió al poco tiempo. Y aunque reanudó su trabajo, ya no era la misma. Se mostraba más distante, más reservada. Algo había cambiado. Y aquello, aunque casi invisible, fue una advertencia que nadie supo leer, porque Mary Cecilia Rogers, la bella del cigarro, ya caminaba por una delgada línea entre la celebridad y la tragedia. La desaparición
Domingo 25 de julio de 1841, Nueva York. El sol de verano caía sobre los tejados de ladrillo y las calles empedradas, mientras una ligera brisa del Hudson traía consigo el olor del río mezclado con el humo de las lámparas a gas. El bullicio de los carromatos, los gritos de los vendedores ambulantes y el paso apresurado de los ciudadanos componían la sinfonía cotidiana de la ciudad. Esa mañana, Mary Cecilia Rogers, de 21 años, se levantó temprano. Desayunó en silencio junto a su madre, Phoebe, en la pensión que ambas regentaban. Nadie lo sabía aún, pero esa sería la última vez que alguien la vería con vida. Mary dijo que iría a visitar a unos parientes en Nueva Jersey, específicamente a la zona de Weehawken. Era una explicación plausible. Muchas familias de clase media solían cruzar el río Hudson en verano para disfrutar del aire fresco y alejarse, aunque sea por unas horas, del calor opresivo de Manhattan. Vestía un atuendo sencillo pero elegante, un vestido azul cielo, una capota de encaje y un pequeño bolso de viaje. Aparentemente iba sin compañía. Phoebe no dudó, la relación entre ambas era estrecha, casi asfixiante, pero Mary era mayor de edad y merecía algo de independencia. Además, las salidas breves eran frecuentes, pero la noche cayó y Mary no regresó. Phoebe esperó en la sala hasta pasada la medianoche. Miró el reloj de pared una y otra vez. Escuchó cada paso en la escalera con la esperanza de que fuera su hija. Pero no. Las horas se alargaron. El amanecer del lunes trajo consigo una angustia que se volvió insostenible. Phoebe decidió buscarla. Primero recorrió el vecindario. Fue a la tienda de puros de John Anderson, pero Mary ya no trabajaba allí desde hacía semanas. Anderson, incómodo, dijo no saber nada. Después fue al negocio donde trabajaba el prometido de Mary, Daniel Payne, un joven que se desempeñaba como dependiente en una tienda de licores. Payne se mostró sorprendido. Dijo no haberla visto ese fin de semana. Afirmó que ella le había dicho que iba a visitar a unos familiares, pero no le dio más detalles. Su tono era frío, como si no le preocupara del todo. Phoebe notó algo extraño, pero no dijo nada. En los días siguientes, la desaparición de Mary comenzó a circular como un rumor primero y como un escándalo después. Un conocido del vecindario afirmó haberla visto abordando un ferry rumbo a Hoboken. Otra mujer aseguró haberla visto en Weehawken, en una posada local. Un hombre juró haberla visto hablando con 3 sujetos en un muelle. Y un niño dijo que la vio llorando cerca de Sybil's Cave, una cueva popular al otro lado del río, convertida en atracción turística. Cada testimonio era una pieza de un rompecabezas, pero ninguna encajaba con las otras. La prensa, siempre sedienta de historias, comenzó a publicar columnas insinuando cosas. Fuga de amor o tragedia en ciernes. La bella del cigarro desaparece. Dama en apuros o doble vida. Los tabloides del momento, como el New York Sun y el Herald, especulaban libremente. Algunos periodistas incluso afirmaban que Mary había huido con un militar, otros que había sido vista con un caballero rico, abordando un carruaje hacia Albany. Uno de ellos llegó a sugerir que la desaparición era una maniobra publicitaria de John Anderson para aumentar las ventas de su tienda. Mientras tanto, Mary seguía sin aparecer. Phoebe, desesperada, ofreció una recompensa. Caminaba por las calles con un retrato de su hija, visitaba comisarías, hablaba con quien quisiera escucharla. Daniel Payne, el prometido, comenzó a beber. Se le veía tambaleante en las tabernas, murmurando cosas extrañas. Algunos decían que hablaba solo, otros que lloraba en la barra hasta desmayarse. ¿Remordimiento? ¿Angustia? ¿O culpa? Pasaron 3 días, y entonces el Hudson devolvió lo que ocultaba. Un cuerpo en el Hudson. Miércoles 28 de julio de 1841. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por las colinas de Nueva Jersey cuando 3 pescadores se acercaban lentamente a la orilla del río Hudson, cerca del paraje conocido como Sybil's Cave, en las afueras de Hoboken. El lugar era popular entre los excursionistas y románticos. Enclavado entre formaciones rocosas, Sybil's Cave ofrecía una vista pintoresca del río y de la ciudad de Nueva York al otro lado. Era común que las parejas jóvenes o familias pasearan por allí los domingos, pero ese día no fue la belleza del lugar lo que captó la atención de los hombres. Uno de ellos se detuvo en seco, señaló hacia el agua. A escasos metros de la orilla, entre ramas, algas y detritos, flotaba algo. Al principio parecía un simple bulto oscuro atrapado por la corriente, pero al acercarse lo vieron con claridad. Era el cuerpo de una mujer joven,
Flotaba boca abajo, el vestido desgarrado, el cabello enredado con hojas. Uno de sus zapatos se había soltado, su piel estaba pálida, hinchada por la acción del agua y olía a descomposición. Los pescadores, atónitos, corrieron en busca de ayuda. Poco después, oficiales de policía y curiosos comenzaron a llegar al lugar. El cuerpo fue retirado del agua con una manta, colocado sobre la hierba húmeda y rodeado por una multitud creciente de espectadores. Pronto, alguien reconoció el rostro. A pesar del deterioro, los rasgos seguían siendo inconfundibles. Era Mary Cecilia Rogers. La noticia se propagó como incendio en campo seco. Para el mediodía, ya lo sabían todos. La bella del cigarro había sido encontrada y estaba muerta. El informe forense. La policía trasladó el cuerpo al depósito de cadáveres del condado. Allí se le practicó lo que entonces pasaba por una autopsia. Los procedimientos forenses de 1841 eran rudimentarios. No existía la criminología moderna y los médicos debían basarse en observaciones visuales y sentido común. No había análisis toxicológicos, ni huellas dactilares, ni pruebas de ADN. Todo era conjetura y papel. El informe oficial fue vago, contradictorio y para muchos sospechosamente superficial. Se decía que el cuerpo presentaba contusiones en el rostro y cuello, que podrían ser de una caída o de un ataque, laceraciones en la cabeza sin origen claro, signos de estrangulamiento leve, aunque no definitivos, hemorragias internas, pero sin precisar si fueron antes o después de la muerte, el vestido rasgado como si hubiese sido arrancado. Se mencionó la posibilidad de abuso sexual, pero el deterioro del cuerpo hacía imposible confirmarlo con certeza. Y el detalle más perturbador: había hierba y ramas en el cabello y la boca, lo cual sugería que fue arrastrada o arrojada al agua desde tierra firme. El veredicto oficial fue muerte por causas indeterminadas. La ciudad estalló. El espectáculo de la muerte. Durante 2 días el cuerpo de Mary fue exhibido públicamente para que los ciudadanos pudieran rendir sus respetos o satisfacer su morbo. Miles de personas hicieron fila para verla. Mujeres lloraban frente al ataúd. Hombres susurraban teorías en las esquinas. Niños eran levantados por sus padres para que vieran a la bella muerta. La prensa no ayudó. Publicaron retratos idealizados del cadáver, descripciones poéticas de su belleza en la muerte y titulares sensacionalistas como "El ángel del cigarro, víctima de la ciudad pecadora". ¿Quién mató a la Virgen de Broadway? Un crimen sin castigo, una ciudad sin alma. Los periódicos comenzaban a construir un mito, el de la mártir moderna, una joven hermosa, inocente, corrompida por los vicios de la metrópoli. Pero la familia Rogers no quería un mito, quería justicia. Phoebe, devastada, exigía respuestas. Daniel Payne, el prometido, se encerró en su habitación durante días. Apenas hablaba, apenas comía, decía frases inconexas como si la realidad lo hubiera quebrado. Mientras tanto, el lugar donde apareció el cuerpo, Sybil's Cave, se convirtió en lugar de peregrinaje. Gente acudía a dejar flores. Otros tomaban fragmentos de piedras como recuerdo. Algunos afirmaban haber visto su fantasma cerca del agua. Y bajo la bruma del Hudson comenzaban a gestarse las primeras preguntas realmente inquietantes. ¿Cómo llegó Mary hasta Hoboken si nadie la vio cruzar? ¿Murió allí o fue llevada después? ¿Quién tenía el motivo y la oportunidad? ¿Fue un crimen pasional? ¿Un encubrimiento? ¿Un castigo? Las aguas del río habían devuelto el cuerpo, pero no la verdad. La conmoción en Nueva York. El hallazgo del cuerpo de Mary Cecilia Rogers sacudió Nueva York como un terremoto. No era simplemente una joven asesinada. Era una figura pública, una belleza conocida en los círculos sociales, un rostro que muchos reconocían y que ahora se encontraba pálido, amoratado, hinchado por el agua y desfigurado por el crimen. La bella del cigarro no solo estaba muerta, había sido arrojada al Hudson como basura. Y eso, en una ciudad que adoraba las apariencias, fue más que un crimen, fue un ultraje. La prensa, un espectáculo de tinta y especulación. En 1841, los periódicos eran los amos de la información y del escándalo. El caso de Mary fue cubierto por los principales diarios: The New York Herald, The Sun, The Evening Post, The Tribune. Pero lo que hicieron no fue simplemente informar, transformaron el crimen en una novela por entregas. Cada día, nuevos detalles salían a la luz. Algunas publicaciones insinuaban que Mary tenía una vida secreta.
Otras decían que fue asesinada por una red de tratantes de blancas. Una más insinuaba que había quedado embarazada y fue eliminada para evitar un escándalo. Los titulares eran directos y sensacionalistas. Horrible asesinato en Hoboken. Una joven desfigurada por su belleza. El misterio de Broadway. ¿Asesino entre nosotros? Los periodistas se convirtieron en detectives aficionados. Se publicaban testimonios de supuestos testigos, se reproducían conversaciones nunca confirmadas y se trazaban mapas con los posibles movimientos de Mary en sus últimas horas. Incluso se crearon panfletos ilustrados que representaban a Mary siendo atacada por figuras sombrías como si fuera una escena teatral. Su imagen se vendía, literalmente, en las calles. La opinión pública, entre el duelo y el morbo, la ciudad estaba dividida. Muchos lloraban la pérdida de una joven hermosa e inocente. Su historia tocaba una fibra emocional. La hija huérfana, criada con esfuerzo, trabajadora, callada, asesinada sin motivo aparente. Se convirtió en un símbolo trágico de la vulnerabilidad femenina en una sociedad dominada por el poder masculino. Pero otros comenzaron a juzgarla. No, ¿qué hacía sola en Nueva Jersey? ¿Por qué tenía tantos pretendientes? ¿Estaba realmente comprometida con Daniel Payne o llevaba una doble vida? El prejuicio puritano de la época no tardó en surgir. Para una parte de la sociedad, Mary no fue víctima, sino culpable de su propio final. La ciudad que la había elevado como ícono ahora comenzaba a destruir su memoria con sospechas infundadas. Esa fue una de las tragedias más profundas del caso. Mary fue asesinada 2 veces, primero físicamente, luego moralmente. La policía, incompetencia y presión. La policía de Nueva York no estaba preparada para un caso de esta magnitud. No había un departamento formal de detectives. Los oficiales eran en su mayoría exmilitares o voluntarios mal entrenados, mal pagados y poco motivados. El jefe de policía, George Matsell, recibió presión directa del alcalde para resolver el caso lo antes posible, pero había pocos testigos confiables, pruebas físicas casi inexistentes y un mar de rumores que contaminaban toda línea de investigación. Los investigadores cometieron errores fundamentales, no aseguraron el lugar donde se halló el cuerpo, permitieron que cientos de personas lo tocaran antes de la autopsia. No interrogaron formalmente a Daniel Payne, sino hasta semanas después. No investigaron a fondo los últimos pasos de Mary antes del viaje. Además, muchos oficiales eran susceptibles a la corrupción. Se rumoraba que John Anderson, el dueño de la tienda de puros y uno de los hombres más ricos del sector, tenía conexiones con figuras políticas que podrían protegerlo de cualquier sospecha. Y la presión no solo venía desde dentro. La prensa exigía respuestas. La familia pedía justicia. Y el público exigía un culpable. Los sospechosos. La presión para encontrar al asesino de Mary Cecilia Rogers se volvió insoportable. Las calles murmuraban nombres, los diarios alimentaban teorías y la policía, sobrepasada por la opinión pública, necesitaba con urgencia encontrar un culpable. Pero en un caso donde los hechos eran confusos y las pistas escasas, los sospechosos no tardaron en multiplicarse como sombras en una habitación oscura. Uno tras otro los nombres comenzaron a emerger, pero entre ellos 3 figuras destacarían: Daniel Payne, John Anderson y nadie, porque el vacío también era un sospechoso. Daniel Payne, el prometido silencioso. Daniel Payne, dependiente de una tienda de licores y prometido oficial de Mary, fue el primer nombre en boca de todos. ¿Qué se sabía de él? Tenía una relación formal con Mary, pero no vivían juntos. Era descrito como un hombre correcto, de clase trabajadora, pero con tendencia al alcohol. Algunos conocidos afirmaban que Mary había intentado terminar la relación semanas antes. Su comportamiento tras la desaparición fue extraño. Durante los días posteriores al hallazgo del cuerpo, Payne se volvió errático. Comenzó a beber con más frecuencia. Era visto tambaleándose por las calles de Hoboken, a veces murmurando para sí mismo, otras gritando cosas incomprensibles. Cuando fue citado por la policía, su testimonio fue frío, distante. Aseguró no haber visto a Mary desde días antes de su desaparición. Dijo que ella le había mencionado un viaje, pero no preguntó más. Declaró estar preocupado, pero sin ofrecer detalles. ¿Estaba ocultando algo? ¿O simplemente estaba en shock? Lo cierto es que el 6 de octubre de 1841, 2 meses después del hallazgo del cadáver de Mary, Daniel Payne fue encontrado muerto en un banco del parque cerca de Sybil's Cave.
el mismo lugar donde el cuerpo de Mary había emergido del río. A su lado había una botella de láudano, opio líquido, y una breve nota: que el mundo me perdone, la culpa no es de nadie sino mía. Aquello explotó como una bomba en la prensa. ¿Confesión? ¿Remordimiento? ¿Suicidio por amor? ¿El grito desesperado de alguien que no pudo con la presión? La policía, incómodamente, cerró el caso sobre él en silencio, pero nunca lo declararon culpable formalmente. No había pruebas, solo una muerte más, en el mismo escenario. El segundo sospechoso era más enigmático: John Anderson, el dueño de la tienda de puros donde Mary trabajó. El segundo sospechoso era más enigmático: John Anderson, el dueño de la tienda de puros donde Mary trabajó. Muchos creían que su relación con Mary iba más allá de lo profesional. Anderson era un hombre exitoso, bien vestido, con conexiones políticas y sociales. Durante el tiempo que Mary trabajó para él, se decía que él la protegía y también la vigilaba. Algunos aseguraban que estaban involucrados sentimentalmente, aunque eso nunca fue confirmado. Cuando Mary dejó la tienda de puros abruptamente semanas antes de su muerte, los rumores crecieron. ¿Tuvieron una discusión? ¿Él la despidió por celos? ¿Estaba ella embarazada? Anderson fue interrogado por la policía, pero nunca fue arrestado. Su respuesta fue tajante: no tenía contacto con ella desde hacía semanas. Lamento su muerte, pero no sé nada. La prensa no le creyó, tampoco muchos ciudadanos. Anderson era poderoso, rico, y en una ciudad donde los ricos rara vez eran llevados a juicio, eso decía mucho. Algunos detalles sospechosos. Anderson pagó anuncios en periódicos días después del crimen, desvinculándose públicamente. Se rumoreaba que sobornó a ciertos oficiales para frenar la investigación. Tras el caso, vendió su tienda, abandonó la ciudad por un tiempo y regresó años después como hombre de negocios reformado. Nunca fue vinculado oficialmente al asesinato, pero su silencio lo volvió eterno sospechoso. Entre los testigos que declararon en los días posteriores, una mujer dijo haber visto a Mary abordando un ferry rumbo a Hoboken con 3 hombres vestidos de negro. Ella parecía nerviosa, dijo. Iba del brazo de uno, pero no sonreía. Su expresión era de miedo. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Amigos? ¿Secuestradores? La policía buscó a los supuestos acompañantes, pero jamás se identificaron. Otra mujer, dueña de una pensión en Weehawken, aseguró que Mary había estado allí 2 noches antes de que encontraran su cuerpo. Afirmó que venía acompañada por un hombre y otra mujer, que estaba pálida y asustada. Sus declaraciones fueron consideradas contradictorias y poco confiables. Sin embargo, comenzaron a circular hipótesis más oscuras: que Mary había sido víctima de una red de proxenetas, que había acudido a un médico para un aborto y murió por complicaciones, que fue asesinada accidentalmente y su cuerpo arrojado al río. Ninguna teoría fue confirmada, pero el extraño del ferry se convirtió en una figura fantasmagórica dentro del caso: el asesino sin rostro. Una de las teorías más inquietantes y más tristes fue la que comenzó a tomar fuerza en el otoño de 1841. ¿Y si nadie mató a Mary en el sentido tradicional? Algunos investigadores plantearon que Mary podría haber buscado un aborto clandestino, acompañada de una tercera persona, que el procedimiento salió mal, que murió en la pensión y que su cuerpo fue llevado de noche al río para ocultar el hecho. Esta teoría más adelante sería explorada por Edgar Allan Poe en su cuento The Mystery of Marie Roget. Era una explicación sin un asesino clásico. No había puñaladas, no había un rostro malvado, solo desesperación, una joven asustada y una sociedad que no ofrecía opciones más allá del escándalo o el silencio. El caso de Mary Cecilia Rogers se convirtió en uno de los ejemplos más antiguos y dolorosos de un crimen sin castigo en la historia de Estados Unidos. No hubo juicio, no hubo culpable, no hubo justicia. Solo una joven enterrada bajo tierra y decenas de sospechosos que desaparecieron con el tiempo como el humo de los cigarros que una vez vendió. A medida que la conmoción por la muerte de Mary Cecilia Rogers comenzaba a apagarse, otro nombre empezó a surgir en los círculos intelectuales, literarios y periodísticos de Nueva York, y más allá: Edgar Allan Poe. En ese momento, Poe no era aún el ícono oscuro de la literatura que conoceríamos después.
Era un escritor en ascenso, reconocido por sus cuentos de misterio, horror y su estilo agudo, casi clínico, para diseccionar las emociones humanas más sombrías. Cuando Poe leyó sobre el asesinato de Mary Cecilia Rogers, no solo quedó fascinado, quedó obsesionado. En noviembre de 1842, Poe comenzó a publicar por entregas un cuento titulado The Mystery of Marie Roget, el misterio de Marie Roget, en la revista The Ladies' Companion. A primera vista era una obra de ficción, pero quienes conocían el caso real supieron de inmediato que se trataba de una reconstrucción apenas velada del asesinato de Mary Rogers. Poe simplemente trasladó la historia a París, cambió el nombre de la víctima por Marie y creó a su célebre detective Auguste Dupin, el mismo personaje brillante que había protagonizado Los crímenes de la calle Morgue. Pero todo lo demás, los hechos, las inconsistencias policiales, las pistas fragmentarias, el cuerpo hallado cerca del río, eran exactamente los del caso real. Lo que hizo Poe fue algo revolucionario: utilizar la lógica deductiva y la narrativa literaria para analizar un caso real mejor que los propios policías. A lo largo del relato, Dupin analiza cada hecho con precisión matemática, desestima testimonios contradictorios, desarma hipótesis populares por falta de sustento. Estudia el flujo del río, las mareas, los tiempos estimados del recorrido del cuerpo. Y lo más impactante, plantea una teoría completamente distinta a la oficial. Poe sugiere que Marie no fue asesinada en Hoboken, fue llevada allí después de morir para simular un accidente o despistar a las autoridades. La causa de muerte no fue un crimen violento premeditado, sino el resultado de un procedimiento fallido o clandestino. Y entonces sugiere lo impensable para la época. ¿Y si Marie acudió a un lugar para interrumpir un embarazo no deseado y murió por complicaciones? Hipótesis era brutal, directa y adelantada a su tiempo. La obra causó controversia. Algunos lo aclamaron como un visionario. Su habilidad para destripar la lógica de los testimonios y su exposición fría de los hechos deslumbró a los lectores. Pero otros lo acusaron de explotar el sufrimiento real de una joven para promocionar su carrera literaria. Se decía que Poe era insensible, que había profanado el recuerdo de Mary, convirtiéndola en un personaje de papel. Lo cierto es que su hipótesis comenzó a ser tomada en serio, porque poco después de la publicación de la historia, una mujer dueña de una pensión en Nueva Jersey declaró a la policía que, en efecto, Mary había estado en su casa, acompañada de un médico y otra mujer, días antes del hallazgo del cadáver. Contó que Mary parecía pálida, nerviosa, como si estuviera escondida, que fue vista entrar a una habitación y que nunca salió con vida, y que el médico, asustado por lo ocurrido, se deshizo del cuerpo arrojándolo al Hudson. La policía, aunque inicialmente escéptica, reconoció que la historia encajaba con lo que Poe había escrito. La similitud era tan inquietante que algunos periódicos insinuaron que el autor debía tener información privilegiada. Pero Poe lo negó. Todo lo que usó, dijo, estaba en los diarios. Solo necesitó ordenar las piezas del rompecabezas que los demás no supieron ver. El caso de Mary Rogers no fue el único que Poe usó como inspiración. La muerte de mujeres jóvenes, bellas, trágicas, a menudo convertidas en mártires o espectros, fue un tema recurrente en su obra. Desde Lenore, Annabel Lee hasta Ligeia, Poe plasmó una y otra vez la figura de la mujer idealizada, inalcanzable, muerta antes de tiempo. Pero Mary Cecilia Rogers fue distinta. No era una musa, era una persona real, con historia, familia, conflictos y secretos. Y su tragedia alimentó el primer ejemplo de literatura criminal de análisis deductivo en Estados Unidos. Poe no solo transformó el crimen en literatura, transformó la literatura en herramienta investigativa. The Mystery of Marie Roget pasó a la historia como una de las primeras obras de true crime disfrazado de ficción. No resolvió el caso, no se nombró al asesino, no se ofreció una conclusión certera, pero lo que logró fue abrir una posibilidad más realista, lógica y humana que la ofrecida por cualquier detective oficial de la época. Y eso, en una era donde la justicia dependía más del estatus social que de la evidencia, fue un acto radical. Mary Rogers murió en el anonimato del Hudson, pero resucitó en la pluma de Poe como símbolo de la mujer silenciada, la víctima ignorada,
el caso cerrado sin respuestas, y aunque jamás se resolvió su asesinato, su historia fundó un nuevo género, el del detective moderno, el de la búsqueda racional de la verdad, incluso cuando todos los demás la desechan. Cuando el tiempo pasó y la ciudad de Nueva York comenzó a acostumbrarse al eco del nombre Mary Cecilia Rogers, algo curioso ocurrió. El caso empezó a hablar por sí solo, y no fue la justicia quien lo hizo hablar. Fueron personas anónimas, testigos que hasta entonces habían callado, voces que parecían emerger de las sombras, impulsadas por la culpa, por el miedo o por el deseo de atención. Lo cierto es que a medida que los meses avanzaban, las piezas del rompecabezas comenzaron a reaparecer, pero cada una parecía pertenecer a un tablero distinto. Corría el año 1842, más de 6 meses después del hallazgo del cuerpo. Una mujer llamada Mrs. Frederica Loss, dueña de una pensión en Hoboken, Nueva Jersey, se presentó de manera voluntaria ante las autoridades con una historia perturbadora. Según su testimonio, Mary había estado en su pensión la noche del 25 de julio de 1841, el día de su desaparición. Afirmó que la joven llegó acompañada de un hombre alto, de buenos modales, vestido elegantemente, y de una mujer de edad media. Ambos parecían nerviosos. Mary no hablaba mucho. Llevaba un pequeño bolso y caminaba con pasos inseguros. Mrs. Loss pensó que se trataba de un matrimonio con su sirvienta o acompañante, pero pronto supo que había algo más. Contó que esa misma noche, en una de las habitaciones superiores, se escucharon ruidos extraños, voces bajas, sollozos y luego un silencio total. A la mañana siguiente, dijo, el hombre salió solo, nervioso, apurado, le pagó el hospedaje en efectivo, se subió a un carruaje y desapareció. La otra mujer lo siguió poco después. Mary, sin embargo, nunca salió. Horas después, según dijo, el cuerpo fue retirado en secreto por un tercero. No quiso decir nada por miedo. Afirmó haber sido amenazada con consecuencias graves si hablaba. Cuando se enteró de la publicación del cuento de Poe, The Mystery of Marie Roget, y de la teoría del aborto clandestino, se sintió abrumada por la coincidencia. Era exactamente lo que yo había visto. No podía seguir callando, declaró. ¿Y qué hicieron las autoridades con esta confesión? Uy, poco. El jefe de policía la entrevistó brevemente y envió a un oficial a visitar la pensión. Para ese momento ya había sido cerrada. Nadie supo del hombre ni de la mujer que acompañaron a Mary. Ningún registro, ninguna descripción precisa, ninguna pista sólida. Además, la palabra de una mujer dueña de una pensión sin testigos no era suficiente en una sociedad profundamente misógina. La prensa se dividió. El Sun publicó su historia en primera plana, afirmando que era la clave para resolver el crimen. El Herald, por el contrario, la acusó de ser una oportunista que buscaba atención, y entre un diario y otro, la historia se volvió confusa, inestable, casi tan fantasmal como la propia Mary. Otra de las grietas en la investigación oficial fueron las inconsistencias médicas. El informe de la autopsia original había sido vago, y con el paso del tiempo, varios médicos que tuvieron contacto con el cadáver comenzaron a desmentirse entre sí. Uno decía que no había signos claros de abuso, otro aseguraba que las marcas en el cuello eran compatibles con estrangulamiento, un tercero decía que había evidencia de intervención médica reciente. Incluso surgió una teoría secundaria que afirmaba que Mary había sido drogada con láudano, opio líquido, lo que explicaría su aparente pasividad si fue víctima de un procedimiento médico ilegal. Pero ningún informe oficial aclaró nada. De hecho, la policía perdió documentos clave del expediente. Algunos fueron extraviados, otros destruidos por accidente en un incendio de archivos. El caso comenzaba a parecer no solo irresoluble, sino protegido desde las sombras. El suicidio del prometido de Mary, Daniel Payne, continuaba generando preguntas. La nota que dejó, ambigua, había sido interpretada como una confesión, pero los más escépticos señalaban que podía haber sido un gesto de remordimiento por no haberla protegido, o incluso un montaje para silenciarlo. Un periodista del Tribune publicó un artículo donde sugería que Daniel sabía lo que Mary iba a hacer esa noche, probablemente buscar un aborto, y que en lugar de acompañarla o impedirlo, la dejó sola. Cuando supo que había muerto, se derrumbó emocionalmente y optó por desaparecer con ella.
pero nunca se supo con certeza si Daniel era un espectador pasivo, un cómplice silencioso o algo peor. Para cuando pasó un año de la muerte de Mary, el caso se había convertido en un objeto de fascinación y frustración. Casi todos los involucrados principales estaban muertos, desaparecidos o en el olvido. La pensión de Hoboken fue demolida. John Anderson vendió su tienda y se retiró de la vida pública. Phoebe Rogers, la madre de Mary, se mudó fuera de Nueva York, negándose a hablar jamás del tema. La cueva de Sybil's Cave fue clausurada como destino turístico por su conexión con la tragedia. El asesinato sin culpable comenzaba a convertirse en leyenda. Después de todo, las teorías principales que flotaban eran tres. Fue asesinada por su prometido, Daniel Payne, en un ataque de celos. Inconsistencia. Su suicidio, aunque sospechoso, nunca fue acompañado de confesión clara. Murió en un aborto clandestino, planeado por ella misma y ejecutado por un médico sin escrúpulos. Él apoya esta teoría, el testimonio de la dueña de la pensión y la hipótesis de Poe. Fue víctima de un crimen al azar, posiblemente abuso sexual y asesinato cometido por hombres desconocidos. Sustento. Testigos que dijeron haberla visto en un ferry con hombres extraños. Ninguna teoría fue confirmada. Ninguna cerró el caso, pero todas dejaron claro algo. Mary no tuvo justicia, porque nunca se le concedió el derecho a la verdad. Cuando los periódicos dejaron de escribir sobre Mary Cecilia Rogers y la ciudad de Nueva York regresó a su rutina vertiginosa, la historia comenzó a transformarse. Ya no era una tragedia real, sino un enigma congelado en el tiempo, un símbolo, una advertencia, pero también una pregunta sin respuesta. ¿Qué ocurrió realmente la noche en que Mary desapareció? Pese a los testimonios, a las conjeturas de Poe, al suicidio de Daniel Payne y a la confesión tardía de la dueña de la pensión, el caso no pudo ser clasificado de forma definitiva. Y esa ambigüedad lo convirtió en algo más perturbador que un asesinato resuelto, un misterio eterno. Teoría 1. Asesinato. La hipótesis más directa era también la más emocional. Mary fue asesinada por alguien que la conocía. Alguien que no soportaba perder el control sobre ella. Puede que haya sido Daniel Payne, impulsado por celos, alcohol y desesperación. Puede que haya sido John Anderson por miedo a un escándalo. Puede incluso que haya sido alguien anónimo, obsesionado con su imagen pública, un acosador en la penumbra. Puntos a favor. Heridas en el cuerpo y signos de lucha. Su vestido desgarrado. Desaparición en compañía de desconocidos. Puntos en contra. Ninguna prueba directa contra nadie. Arde la muerte aún incierto. Autopsia inconclusa. Teoría 2. Aborto clandestino fallido. Popularizada por Edgar Allan Poe, esta teoría se convirtió en la más lógica para algunos. Sostenía que Mary, desesperada por un embarazo no deseado, acudió a un médico para realizarse un aborto. Procedimiento ilegal en ese entonces. Algo salió mal. Murió por hemorragia o complicaciones. El médico, temiendo repercusiones, ocultó el cuerpo arrojándolo al Hudson. Puntos a favor. Testimonio de la dueña de la pensión en Hoboken, el patrón de comportamiento de Mary días antes, el miedo social al escándalo de un embarazo fuera del matrimonio. Puntos en contra. Ningún médico fue identificado. La complicidad de terceros nunca fue probada. Falta de evidencia forense clara. Teoría 3. Suicidio encubierto. Una posibilidad mucho menos discutida, pero sugerida por algunos. ¿Y si Mary se quitó la vida? Tal vez se sintió atrapada por la presión pública, una relación que no quería, un embarazo o un conflicto íntimo desconocido. Quizás se internó sola en Hoboken y eligió desaparecer. Puntos a favor. Desaparición voluntaria. Falta de evidencia de un crimen violento directo. Puntos en contra. Lesiones en el cuerpo. Presencia de otras personas según testigos. Descartada por los propios investigadores en su momento. El legado de Mary Rogers. El caso de Mary Cecilia Rogers marcó un antes y un después en la historia del crimen estadounidense, no tanto por sus conclusiones, que nunca llegaron, sino por sus implicaciones culturales, sociales y mediáticas. Fue uno de los primeros casos en demostrar el poder de la prensa para moldear la narrativa pública de un crimen. Fue también uno de los primeros en el que la víctima se convirtió en una figura mítica, amada, juzgada, mitificada.
mucho después de su muerte. Pero quizá el aspecto más impactante fue como Mary Rogers, sin quererlo, inspiró el nacimiento de la investigación criminal moderna en la literatura. Edgar Allan Poe, con su relato de Dupin, no solo ofreció una teoría posible, fundó un método: la lógica, el razonamiento deductivo, el estudio paciente de los hechos. Hoy, su historia permanece en la penumbra de los libros de historia. Sybil's Cave fue reabierta en 2008 como sitio histórico. El lugar donde encontraron el cuerpo de Mary aún recibe visitantes que, quizás sin saberlo, caminan sobre un misterio sin tumba. Mary Rogers murió en un mundo que no sabía cómo defender a las mujeres, donde el escándalo valía más que la justicia, donde la belleza era un peligro, donde la verdad muchas veces era opcional. Su asesinato nunca fue resuelto, pero su historia nunca fue olvidada. Y quizá en ese hueco que dejó en la historia resida su verdadero poder: recordarnos que detrás de cada mito hubo una persona real, con un final que aún clama por respuestas. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana te traigo casos reales de crímenes, misterios y personas que vivieron lo imposible.